Hola, en este video les voy a contar sobre fuente de datos primarios y secundarios, tipo de observación transversal y longitudinal y tipos de estudio, muestras y censo. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga. Habíamos comentado que la estadística trabaja con una gran cantidad de información a partir de la cual construye datos estadísticos. Según de dónde provengan estos datos estadísticos, la fuente de datos se puede clasificar en primaria o secundaria. Una fuente de datos estadísticos es primaria básicamente cuando los datos se encuentran en estado bruto, es decir, no hay ningún tipo de elaboración previa. A su vez, los datos primarios se pueden clasificar en propios y en registro de terceros. Cuando una fuente de datos estadísticos es primaria propia, cuando es realizada, relevada y construida por el propio investigador, es decir, por uno mismo. Por ejemplo, el investigador elabora la encuesta, la aplica, construye los datos estadísticos, realiza tablas, gráficos, calcula medidas y elabora conclusiones. De esa manera, los datos estadísticos que está construyendo son propios. ¿Cuándo una fuente de datos puede ser primaria, registro de terceros? Por ejemplo, cuando se trabaja con registros administrativos o con base de datos. ¿Por qué? Porque estos no fueron realizados por el mismo investigador o por el equipo de investigación, pero a los fines del tema que se está investigando es útil. Entonces, toda la parte de elaboración y de procesamiento, de realizar tablas, gráficos, calcular medidas y emitir conclusiones, la realiza el equipo de investigación, pero en base a un registro administrativo o una base de datos realizado por otro equipo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia o la gran diferencia entre una fuente de datos primarios y secundarios? Que en el caso de los datos secundarios, estos ya están totalmente elaborados. No hay ningún tipo de construcción por parte del usuario de la estadística. El ejemplo que me gusta mencionar acá es, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo práctico para alguna asignatura o estamos investigando acerca de un tema y encontramos en algún documento, en un artículo científico, tablas, gráficos, medidas calculadas, y eso lo utilizamos en nuestro informe, estamos trabajando con datos secundarios que fueron construidos y realizados por otras personas. Los datos estadísticos se pueden observar de dos maneras, de manera transversal o longitudinal. Una observación transversal es cuando se observa a muchas unidades de análisis en un mismo momento y bajo las mismas condiciones. El ejemplo más clásico es el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que se realiza en Argentina cada 10 años. ¿Qué ocurre allí? En un día se encuesta a toda la población argentina. ¿Por qué eso constituye una observación transversal? Porque se observa al mismo tiempo, en este caso es un día, y bajo las mismas condiciones, en el ejemplo sería todos contestan exactamente la misma encuesta, y a un gran número de individuos diferentes, que en el ejemplo sería a todos los habitantes del territorio argentino. Sin embargo, una observación longitudinal es cuando se observa a una o a pocas unidades de análisis a lo largo de diferentes periodos de tiempo. En una observación longitudinal no hay una sola observación, sino que está formado por múltiples observaciones o mediciones de una misma unidad de análisis. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar el rendimiento académico de una corte de estudiantes y seleccionamos a 10 estudiantes y hacemos el seguimiento de esos 10 estudiantes a lo largo de toda su carrera universitaria, observando, por ejemplo, la cantidad de materias que aprueba por año, la cantidad de materias que cursa por año, la nota promedio que sacan las materias por año, vamos a tener distintas observaciones anuales en un periodo de 5 años. Y eso constituiría un ejemplo de observación longitudinal.
Las herramientas que se utilizan para observaciones transversales y longitudinales difieren y nosotros vamos a hacer hincapié sobre todo en las herramientas estadísticas para observaciones de tipo transversales. Cuando se trabaja con observaciones transversales, el tipo de estudio puede ser una enumeración completa o una muestra. Cuando hablamos de enumeración completa, nos estamos refiriendo a realizar un censo. ¿Qué es esto? Es observar o medir las variables en todas las unidades de análisis que forman parte de la población. Por ejemplo, si estamos utilizando una encuesta, un cuestionario para relevar la información, esta encuesta se tendría que aplicar a todas las unidades de análisis que forman parte de la población y eso sería un censo. Ahora bien, hay en determinadas situaciones de trabajo donde es imposible realizar un censo por diversos motivos, ya sea porque no se cuenta con el financiamiento económico necesario para hacerlo, porque el operativo en general es muy costoso, o bien porque no se cuenta con la cantidad de recursos humanos necesarios, es decir, con encuestadores que puedan realizar el censo. Entonces, en esas situaciones de trabajo, ante la imposibilidad de poder relevar las variables en estudio en todas las unidades de análisis que forman parte de la población, se opta por trabajar con una muestra que se simboliza con una N minúscula. Una muestra entonces es un subconjunto, una parte de las unidades de análisis que forman parte de la población y van a ser analizadas, van a ser estudiadas. Cuando uno realiza una observación mediante muestra, siempre intenta conocer en realidad a toda la población. Lo que uno va a tratar con la muestra es poder observar a las variables en ese subconjunto de unidades de análisis y tratar de inferirlas o tratar de extrapolar las conclusiones que se obtengan con la muestra a la población. Veamos un ejemplo. Supongamos que en esto de conocer la disponibilidad tecnológica y digital que tienen los estudiantes de un curso de estadística, y en este caso los estudiantes van a estar simbolizados por esas caritas felices, cada una de estas caritas felices están simbolizando a un estudiante, a una unidad de análisis en este caso. ¿Sí? La población sería el conjunto de todos los estudiantes. Si los pudiéramos observar y medir a todos ellos, trabajaríamos con un censo, pero si nos vemos imposibilitados de realizar un censo y seleccionamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes del curso, estos 6 estudiantes constituirían una muestra. En estos 6 estudiantes se observarían las variables de interés y se obtendrían conclusiones. De esa manera podemos ver cómo se trabaja con un censo o con una muestra.